Tú Ya, presentas a Gabriel, ¿no? sí, Después. ok. Muy bien, empezamos en este momento el seminario, ya estamos grabando. Le voy presentando el ponente, después Fernando Charamitaro presentará el comentarista. ¿Ok? Gabriel Cruel nació en Zurich en 1981, es a partir de 2017 es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y su investigación se enfoca a las fuentes históricas producidas por historiadores indígenas en el centro de México entre el siglo XVI y XVII. Ha estudiado en particular el códice Chimalpaín y recibió varias distinciones por su tesis de maestría y doctorados en estudios mesoamericanos, medalla Alfonso Caso en 2011, mención honorífica del premio Francisco Javier Clavero en 2016. Fue premiada recientemente también un artículo y una reseña y próximamente saldrá publicada en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM su nueva edición crítica de la obra histórica conocida como Crónica Mexicayotl, y últimamente ha enfocado sus intereses en el códice florentino, que es el tema de hoy, y su obra histórica de Fray Bernardino de Sahagún desarrollará una nueva traducción en español del segundo libro en colaboración con el profesor Giovanni Marchetti, que aquí lo tenemos como comentarista. Adelante, Charamitaro. Perfecto. Hola, ¿qué tal? Buen día, buenas tardes a todos ustedes. Bienvenido otra vez en esta nueva sesión del seminario. Que antes de presentar el otro protagonista, quiero recordar un poco para los que se están conectando por la primera vez, que están participando de manera virtual a nuestro seminario, que el seminario di Studi Italiani de la RIM, que está vinculado a la Embajada de Italia en México, es un seminario que surge adentro de la Asociación de los Investigadores Italianos en México y tiene como objetivo valorar la investigación científica en las ciencias sociales y las humanidades, vinculadas a la cultura y la historia italianas, en todas sus posibles facetas, ¿no? Hoy en particular vamos a ver cuestiones que tienen que ver con el Cinquecento, no solo italiano, sino también del complejo sistema imperial español, gracias a la participación activa de estudiantes, investigadores y docentes especializados en Italia y sus manifestaciones culturales, histórica y política en la comparación con algunos rostros de la cultura, la sociedad y la política italianas e hispánicas y, por supuesto, México, ¿no? La conformación en México de una red de investigadores de las ciencias sociales especializada en los estudios italianistas quiere ofrecer a los participantes del seminario una oportunidad para colaborar y construir una plataforma para realizar proyectos científicos, publicaciones colectivas o individuales y en el análisis de difusión de entregables. El seminario se reúne aproximadamente 7 veces al año y en cada sesión del seminario hay 2 protagonistas. Uno es el autor del texto que ya hemos leído, ¿no? Porque esa está la lógica del seminario, en este caso Gabriel Crue, que tiene a disposición máximo 20 minutos para defenderlo. La lógica del seminario, el texto ya se ha compartido para los que lo han pedido. Y luego el contrarrelator, que comenta, subrayando virtudes, debilidades, del texto del primero, también en máximo 20 minutos. En este caso, el segundo protagonista es el profesor Giovanni Gentile Marchetti. Finalmente, hay un derecho de réplica del autor del trabajo no publicado, el inédito, que tiene otros 10 minutos, y finalmente un debate entre todos los presentes, ¿no? O preguntas, observaciones, dudas, algunas sugerencias en términos temáticos o metodológicos. Pues como ya ha dicho Andrea Mútolo, hoy pues tenemos 2 protagonistas. El contrarrelator es el profesor de la Universidad de Bolonia de Lengua y Literatura Hispanoamericana, Giovanni Gentile Marchetti, que se ha ocupado, pues tiene una trayectoria muy, muy larga, pero de manera
más conocida, los testimonios en lenguas indígenas, sobre todo los textos náhuatl recogidos por Bernardino de Sahagún. Pero también ha trabajado muchísimos otros temas. Entre sus objetivos de estudio, quiero, por ejemplo, recordar los religiosos Andrés de Olmos, Diego Durán, Horacio Carocci, así como los cronistas, ¿no? Desde Fernández de Oviedo hasta Bernard Vial del Castillo, por supuesto Motolinía, Las Casas y muchos otros. En esta dirección, abarcando su interés toda la época virreinal, se ha ocupado también de los jesuitas del siglo XVIII. Destaca, y quiero destacar uno de sus escritos, tal vez más leído, más citado, sobre América, cultura indígena e integración nacional, la historia antigua de México, de Francisco Clavijero, ¿no? Que se ha publicado, creo, si no recuerdo mal, por la Universidad de Veracruz en los años 80. Su interés hacia las culturas indígenas ha abarcado todas las épocas y esta es también una faceta muy importante de su trayectoria como investigador, también la contemporaneidad. Por ejemplo, sobresale su interés hacia la poesía indígena contemporánea. Entonces, desde la época virreinal o colonial hasta la contemporaneidad. En los últimos años ha reservado una parte importante de sus estudios también al tema del periodismo literario. En todos sus proyectos, asociado siempre a los objetivos de la investigación, la profundización cuidadosa de las cuestiones teóricas y metodológicas, sobre todo el análisis textual y de la escultura. Entonces, muchas gracias a los dos, a todos ustedes, para estar con nosotros y espero que sus familias se encuentren bien en esta coyuntura que esperemos que ya está en su caso y podemos empezar. Entonces, Gabriel Cruel tiene la palabra. Muy buenas tardes, buenas noches a los que están allá en Europa, en Italia. Muchas gracias por las palabras de presentación de Andrea y Fernando y por su amable invitación a presentar en esta quinta sesión del seminario. Y también quisiera agradecer muchísimo al doctor Giovanni Marchetti por haber aceptado comentar el artículo en desarrollo que presenté y por comentar también la ponencia que voy a presentar. Voy a compartir mi pantalla con una presentación. No sé si la están viendo. No, todavía no, Sergio. Pero sí se puede hacer. El Meet está desbloqueado, no es como Zoom que tengo que encargarte, ¿no? Si tengo también problemas de conexión, porque a veces mi red es un poco inestable, me lo van diciendo. ¿Sí pueden ver la presentación? Sí, ahorita algo se ve, sí, ahorita sí. Ya. Perfecto. Bueno, también voy a hacer partir mi cronómetro para no pasarme demasiado con el tiempo. Bueno, mi presentación se va a llamar El Códice Florentino de Fray Bernardino de Sahagún, su llegada a Italia y su traducción temprana al toscano. Quisiera decir que esta es una investigación que acaba de empezar. De hecho, ni siquiera ha empezado todavía. Digamos, el proyecto de una investigación futura, cuando ya termine mis investigaciones que estoy terminando ahora, y pienso empezarla realmente de lleno dentro de 2 años. Pero por la amable invitación de Andrea y Fernando decidí ya empezar esta investigación y creo que, bueno, encontré algunas cosas nuevas quizás para ustedes, para los especialistas, que les podrían ser interesantes.
antes que nada, además de agradecer a los organizadores y al comentarista, quisiera reconocer mi deuda con dos investigadoras muy importantes para mí, por sus trabajos recientes, en los años desde el 2011 hasta la fecha. Una es Lia Marchi, del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Chicago, y una investigadora italiana que fue directora de la que ha estudiado en particular el Códice Florentino. Aquí está la bibliografía. Normalmente la bibliografía se pone al final, ¿verdad?, de las presentaciones, pero para mí es muy importante desde un principio dejar muy claro cuáles son mis referentes bibliográficos, en los que yo me baso para las cosas que les voy a decir en esta conferencia, ¿no? Los dos trabajos de Lia Marchi, de 2011 y de 2016, y los dos trabajos de Giovanna Rao, de 2011, en el mismo libro, y en 2019, en un libro muy reciente que acaba de salir, bueno, hace un par de años, coordinados por esos dos investigadores, Peterson y Terracciano, sobre el Códice Florentino. Entonces, muchas de las cosas que yo les voy a decir ya aparecen en los trabajos de estas dos investigadoras destacadas. Tal vez es solo una cosa que todavía no ha sido dicha y que les voy a presentar justo al final de la conferencia. Entonces, voy a dividir la conferencia en 3 puntos, ¿no?, que aparecen en el título. Uno es el Códice Florentino, el segundo es la llegada del Códice a Italia, y la tercera es la traducción al toscano del Códice Florentino. Digamos, voy a partir un poco de lo más conocido, por lo menos por los especialistas del mundo mexicano, prehispánico y colonial del siglo XVI, el Códice Florentino, hasta llegar a lo más desconocido, ¿no?, que es esta traducción al toscano, que no es muy conocida y no ha sido muy estudiada. Entonces, empezamos con el Códice Florentino. El autor de esta obra enciclopédica fue el fraile franciscano Bernardino de Sahagún, que, como muchos de ustedes saben, nació en 1499, llegó a la Nueva España en 1529 y falleció siempre en la Nueva España en 1590. Aquí tenemos un retrato tardío, realmente probablemente es una obra de fantasía, no sabemos realmente cómo se veía Fray Bernardino de Sahagún. Este retrato es del siglo XVII, y un siglo después, de un anónimo, y está conservado en el Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec. Y su obra, bueno, la obra de Fray Bernardino de Sahagún es muy amplia. Se podría dividir en 2 apartados, digamos, está la parte evangelizadora, todas sus obras, como pues, por ejemplo, la Salmodia, que fue publicada en el siglo XVI, fue impresa en el siglo XVI, las traducciones de varios pasos de la Biblia, de los evangelios, para los sermones destacados en lengua náhuatl que él produjo para la evangelización, por un lado, y por el otro está esta gran obra enciclopédica que es el Códice Florentino, cuyo título todavía pues está en tela de juicio, está en debate, no sabemos exactamente cuál era el título que le dio Fray Bernardino a esta obra, porque no aparece en los 3 volúmenes del manuscrito que ustedes pueden ver aquí, en esta fotografía tomada del libro de Marchi, no en la Biblioteca Medicea Laurenciana. El Códice Florentino tiene una historia larguísima de producción desde 1547, cuando empezó Sahagún a recopilar los primeros materiales, en particular los Huehuetlatoli, o sermones en lengua náhuatl.
hasta las últimas fechas, cuando realmente se realizó este gran manuscrito que es el Códice Florentino, 1576 y 1577. Y hablando un poco del contenido del Códice Florentino, bueno, se trata de 3 volúmenes. Originalmente nos dice el mismo Sahagún en su obra que eran 4 volúmenes, pero posiblemente fueron reencuadernados posteriormente en tres volúmenes. Aquí tenemos, por ejemplo, un folio del primer tomo, del libro 1, que se trata de los dioses de los mexicanos, y ustedes pueden ver cómo está organizado el texto, ¿no? Tenemos 2 columnas. En la columna de la izquierda, el texto en español, la traducción en español del texto náhuatl que está en la columna derecha. Y como el texto en español es una traducción a veces muy resumida, bueno, no muy resumida, pero a veces resumida del texto náhuatl, entonces quedaba mucho espacio en la columna de la izquierda para insertar imágenes, como podemos ver, por ejemplo, en este folio del Códice Florentino. Nada más mencionarles que, bueno, el Códice Florentino desde 2015 fue registrado en el Registro Memoria del Mundo de la UNESCO, y es posible consultar su digitalización en el sitio de la Biblioteca Digital Mundial de la Biblioteca del Congreso de Washington, ¿no? Entonces, ustedes si entran a este sitio de la wdl.org, pueden consultar el manuscrito, todos los 3 volúmenes, y también pueden acceder directamente al micrositio de la Biblioteca Medicea Laurenciana, donde también está una versión digitalizada del manuscrito. Entonces, está disponible gratuitamente, lo pueden bajar, lo pueden ver y pueden observar todas sus particularidades. Bueno, entonces pasaría al segundo punto del códice, acerca de mi conferencia, que es la llegada del Códice a Italia, ¿no? Ya dijimos que el códice fue producido entre 1576 y 1577, y posterior a esta fecha sabemos que debió de haber llegado a Italia, tal vez probablemente pasando por España, por la corte real de Felipe II, y luego llegó a Italia en algún momento. Por eso se llama Códice Florentino, porque está conservado en la Biblioteca Medicea Laurenciana. Y para mí es muy importante, yo sostengo en este artículo, pero presento también digamos, las hipótesis alternativas muy destacadas del profesor Marchetti, del doctor Friedrich Waller, acerca de las posibles fechas y circunstancias históricas en las que el códice pudo haber llegado a Italia. Yo me voy más por el lado por la hipótesis construida por Lia Marchi y Giovanna Rao, acerca de la posibilidad de que el códice fuera regalado a este destacado personaje, el cardenal Fernando de Medici, que vivió entre 1549 y 1609, y a partir de 1587 fue tercer gran duque de Toscana, ¿no? Entonces, yo considero que el códice pudo haber sido regalado a este personaje, y posiblemente cuando él estaba en Roma, porque, bueno, él fue nombrado cardenal a los 13 años, o sea, en 1562, muy joven, y entre 1562 y 1587, cuando muere su hermano mayor, Francisco I de Medici, él funge como cardenal en Italia. Tiene un papel muy destacado, ¿no?, en la vida política y cultural de la Roma de ese periodo. De hecho, es uno de los fundadores de la Villa de Medici, ¿no?, en Roma, que actualmente alberga la Academia Francesa en Roma.
Y pues él también, otros dos aspectos que podemos destacar de este personaje en Roma en los años 70 y 80 del siglo XVI, es, por ejemplo, que en 1580 fue nombrado protector de la Orden de los Franciscanos, y este dato me parece muy importante y revelador, porque habla de una relación entre Fray Bernardino de Sahagún, el protector de Sahagún, que es general de la Orden de los Franciscanos, Rodrigo de Sequera, y Fernando I de Medici. Pudo haber una cadena ahí de relaciones que es lo que plantean Lia Marchi y Giovanna Rao, que permitió que el códice pasara de la Nueva España a España y luego a Italia. Entonces, si aceptáramos esta propuesta de Marchi y de Giovanna Rao, deberíamos pensar que el códice debió de llegar a Italia y probablemente a Roma, donde estaba el cardenal de Medici, porque él no residía en Florencia, y debió de haber llegado antes de 1587, cuando él fue nombrado, tuvo que renunciar a la púrpura cardinalicia y se volvió Gran Duque de Toscana en 1587. Aquí les presento una imagen del Salón de la Armería en la Galería de los Uffizi en Florencia, con frescos en el techo de Ludovico Buti, pintados probablemente hacia 1588. Ese encargo de la pintura de los frescos de la Armería fue hecha por el ya Gran Duque de Toscana, Fernando I de Medici, y ya había sido estudiada por un destacado historiador del arte alemán que residía en Florencia, Detlef Heickamp, ya desde 1972, es su estudio Los Medici y México, porque él ya desde 1972 planteaba que en estos frescos, como podemos ver por ejemplo aquí en un detalle, había imágenes que probablemente Buti retomó como modelo del Códice Florentino. Por ejemplo, aquí vemos en una comparación que nos presenta Lia Marchi en 2016, en su libro muy brillante de 2016, esta comparación entre un personaje que aparece en los frescos de la Armería de Buti, un guerrero, y un guerrero del Códice Florentino. Y en base a su análisis, ella encuentra muchas semejanzas, y entonces plantea de que quizás Buti pudo tomar como modelo esta imagen que aparece en el libro 12, el libro de la guerra justamente, ¿no?, del Códice Florentino. Luego, también Marchi, en su capítulo del libro colectivo de 2011, nos habla de dos inventarios que ella pudo consultar en el Archivo de Estado de Florencia, en los que aparecen dos referencias. Una, en la imagen superior pueden ver, ¿no?, quizás pueden leer Historia de la Terra chiamata la Nueva España, que es una traducción en número de catálogo 1138. Y esos datos son muy importantes porque ahorita vamos a hablar de la traducción que encomendó el cardenal Fernando de Medici del Códice Florentino. Y en la parte de abajo, otro inventario del mismo año de 1588, en los que, bueno, en la tercera entrada habla de 3 libri di, no pone el título, y que dice que son sobre las cosas también del Nuevo Mundo. Entonces, estas dos referencias, la primera, la de abajo, podría hablarnos de los 3 volúmenes del Códice Florentino que posiblemente estaban en el guardarropa Medicio en 1588, y el segundo nos habla de una traducción
hecha al italiano, hecha por el cardenal Fernando de Medici. Entonces pasamos, bueno, al punto que me interesa más destacar y a lo más desconocido, como les decía, acerca del Códice Florentino, que es esa traducción al toscano o italiano, hecha, que ya existía en 1588, como podemos ver en los dos archivos que les presenté anteriormente. Entonces, aquí yo pude, bueno, habría que hacer una pequeña introducción acerca de esta traducción. O sea, esta traducción ya había sido, ese manuscrito, ya se conocía, el manuscrito B1479 de la Hispanic Society of America, ya se conocía desde los años 70, o inclusive quizás antes. No sé, ahí debería ser como un poco más de trabajo de historiográfico, pero ya está citado en el famoso catálogo de manuscritos mexicanos acerca de la etnohistoria de Klein y Glass, ¿no? En el Handbook of Middle American Indians. Entonces, ese ya se conocía, pero ya nadie le había hecho mucho caso a este manuscrito, nadie lo había consultado, nadie le había interesado realmente, hasta que Lia Marchi y Giovanna Rao pusieron su atención y pidieron copias digitalizadas de ese manuscrito. De hecho, yo mismo también pedí una copia, la compré en la Hispanic Society of America, donde está resguardado este manuscrito, y entonces me mandaron una copia PDF de este volumen. Y lo primero que llama la atención de la cubierta de este volumen es que pueden ver el emblema del cardenal Fernando de Medici justo en el centro, ¿no? Ese es un emblema cardenalicio. Y bueno, tal vez ustedes no están muy familiarizados con el emblema de los Medici, pero esas 6 bolitas circulares forma parte del emblema de los Medici, ¿no? Entonces ahí nos está diciendo que este manuscrito formaba parte de la colección del cardenal Fernando de Medici, ¿no? Aquí podemos estar seguros. Además, si uno ve la hoja de guarda de este manuscrito B1479, de la Hispanic Society, se encuentra arriba, con tinta antigua, el número de catálogo 1138. Se acuerda que en el archivo ese será exactamente el número que hacía referencia a esa traducción en el guardarropa Medicio. Y al centro encontramos la glosa de costumi de mexicani libri 5, ¿no? O sea, las costumbres de los mexicanos en 5 libros. O sea, en realidad esta traducción es una traducción de los primeros 5 libros de los 12 que conforman el Códice Florentino. Y los primeros 5 libros realmente conforman el primer tomo de los 3 tomos del Códice Florentino. Me preguntó Sergio Botta acerca de por qué yo pienso que se hayan traducido nada más los primeros 5 libros al toscano, y voy a hacer mucho hincapié en que es una traducción solo de la parte española, no es una traducción de la parte náhuatl, porque obviamente en la Italia del siglo XVI no había nahuatlatos que pudieran hacer una traducción de la parte náhuatl, ¿no? Es una traducción de la parte española de los primeros 5 libros. ¿Por qué hicieron solo los primeros 5 libros? Bueno, yo tengo 2 posibles explicaciones. Una es que quizás no les dio el tiempo o no tuvieron los recursos necesarios para llevar a cabo toda la traducción. O la segunda posibilidad es que quizás al cardenal de Medici solo interesaba la parte de las cosas divinas, digamos, la religión de los antiguos mexicanos, y no tanto los siguientes tomos que estaban dedicados más a las cosas humanas y naturales de la Nueva España. Esa es una posibilidad. Aquí les presento la primera, el folio 1 recto del manuscrito, donde aparece
el proemio, la traducción del proemio de Sahagún. Bueno, en realidad es el prólogo en la lengua original. Y pueden ver, ¿no? Por ejemplo, que es una traducción bastante literal, ¿no? Aunque, bueno, se cambia prólogo por proemio, pero, por ejemplo, muchos de ustedes ya conocen, por ejemplo, cómo comienza este prólogo de Sahagún, ¿no? El médico no puede acertadamente aplicar las medicinas al enfermo sin que primero conozca de qué humor o de qué causa procede la enfermedad. E aquí la traduzione all'italiano è il medico non può sicuramente applicare le medicine all'infermo senza conoscere prima di che umore o di che causa procede l'infermità. Entonces es una traducción casi literal, ¿no? del texto español de Sahagún. Y aquí, bueno, llegamos al punto más interesante para mí y novedoso, que no sé si alguien ya se había dado cuenta de eso, porque, bueno, no muchas personas han podido revisar la caligrafía del manuscrito B1479 de la Hispanic Society. Entonces, a mí me parece que tiene una relación muy estrecha, una semejanza muy, muy destacada con la escritura que podemos encontrar en el Códice Vaticano A, que es otro códice que se encuentra en Roma, en la Biblioteca Vaticana, y que también fue traducido al italiano, ¿no? Entonces tenemos muchos paralelismos, ¿no? Por un lado tenemos una traducción del florentino, del español al italiano, y por el otro tenemos la traducción en el Códice Vaticano A de probablemente un texto originalmente en español que fue traducido al italiano. Y bueno, por lo menos vean, por ejemplo, la forma en la que se escribe el número 3, a mí me parece muy parecido. Y aquí les presento también algunas palabras extraídas de la traducción del Códice Florentino y del Códice Vaticano A, donde me parece que la caligrafía es prácticamente la misma, ¿no? Y entonces mi hipótesis sobre la que voy a fundar mis investigaciones futuras es que se trata del mismo escribano activo en los años 80 del siglo XVI que hizo la traducción del Códice Florentino y la traducción del Códice Vaticano A. Entonces, mis conclusiones es, por un lado, el Códice Florentino debió llegar primero a Roma como regalo al cardenal Fernando de Medici entre 1580 y 1587. Solo posteriormente fue trasladado a Florencia. Entre 1580 y 1585, aquí pongo 85 porque hay que darle por lo menos un margen de un par de años, ¿no? Para producir esta traducción del Códice Florentino. Entre 1580 y 1585, el cardenal de Medici comisionó una traducción al toscano de los primeros 5 libros, tomo 1 del Códice Florentino, y solo de la versión al español. Y la tercera conclusión, el escribano romano que redactó la traducción del Códice Florentino era el mismo que compiló las glosas en italianos del Códice Vaticano A. Entonces, bueno, a partir de esos presupuestos, yo voy a empezar mi investigación. Planteo escribir un par de artículos, entre los cuales está este borrador que les presenté. Y quisiera quizás también preparar una primera edición de la traducción, de esta traducción del manuscrito B1479, la traducción al italiano, quizás con los dos textos, el texto en español del florentino y el texto en italiano. Yo sé que podría ser decepcionante para muchos nahuatlatos, ¿no? De que no hayan hecho una traducción directamente del náhuatl. Pero yo creo que esto podría ser muy interesante para lingüistas, historiadores italianos del Cinquecento, ¿no? Que están interesados en la cuestión de la lengua y del italiano, del toscano, que apenas se estaba formando, y en cuestiones de traductología también, porque ver una traducción del siglo XVI, cómo se llevó a cabo, cuáles eran las características de esta traducción, creo que puede ser muy interesante
para lingüistas, historiadores, filólogos, tanto italianos como mexicanos. Entonces, bueno, esta es mi presentación. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por su atención. Grazie mille per la vostra attenzione. Muchas gracias, Gabriel. Sí, me gustó y además muy claro lo que dijiste, las imágenes, el soporte es muy importante y por cumplir con los 20 minutos, también eso se agradece. Entonces, cedo la palabra al contrarrelator, ¿no? El profesor Marchetti, que tiene sus 20 minutos para comentar el texto y pues, los aportes nuevos que surgieron a lo largo de su presentación. Adelante, profesor. Gracias. Disculpe un segundo. Gabriel, ¿puede desconectar? Ah, perfecto. Okay. Adelante, profesor. Sí, gracias. Bueno, decía que prefiero relator a contro. No me gusta mucho controrelatore, pero esto no importa. Yo no tengo problemas en admitir y aceptar la tesis de Liamarchi y Giovanna Rao acerca de la traducción al italiano de los primeros 5 libros de la historia de Bernardino, pero me parece, sobre todo en el ensayo de Liamarchi, que con respecto a la historia mexicana, creo que presenta su trabajo varias lagunas, puntos de incertidumbre, como por ejemplo el hecho de que nos diga que el manuscrito tolosano es, con toda probabilidad, es casi seguramente una copia que hicieron los franciscanos antes de perder el códice, el llamado Códice Florentino, y que llegó al convento de Tolosa, y nos dice Liamarchi que pudo llegar a la biblioteca de la Real Academia de la Historia en el siglo XX. Ahora no es así. Sabemos que fue Juan Bautista Muñoz que exigió que le mandaran el manuscrito tolosano, y que es gracias a esto que se salvó el manuscrito tolosano, porque luego tuvo lugar un incendio que destruyó buena parte de lo que tenían allá en Tolosa. Aparte esto, es un apunte que uno puede hacer, pero es, obviamente, tratándose de Ferdinando de Medici, quien mandó hacer la traducción de los primeros 5 libros. Seguramente Ferdinando estaba interesado en el Códice Florentino, y en los primeros 5 libros, especialmente. Se hubiese tratado de Francisco I, el Gran Duque, en 1580, 79, 80, quien detenía efectivamente el poder en Florencia, era Francisco, no era Ferdinando. Y me parece que de alguna forma Liamarchi trata de menguar un poco la influencia y el poder de Francisco I, ensalzando luego las capacidades, las dotes, la cultura de Ferdinando. En realidad, el límite más serio del trabajo, tanto de Liamarchi como de Giovanna Rao, es que no dan explicación de cómo ha llegado el poder de Ferdinando el códice. Ahora bien, yo terminando mi trabajo en 1983, eran 80 cuartillas
de este sondeo que hice acerca de una posible edición crítica de la historia de Bernardino, avancé esta hipótesis que hubiese llegado a Francisco I como regalo en ocasión de sus bodas con Bianca Capello, que no fueron en 1578, sino en 1579, porque no pudieron, Gabriel lo dijo correctamente, subrayo que lo dijo correctamente, que fue en 1579. En 1579, porque mantuvieron el secreto acerca de esta relación hasta esta fecha. Y fue luego que cuando se casaron, probablemente yo avancé esta hipótesis, pero no tenía pruebas en absoluto, esto lo confieso, no tenía pruebas de que hubiese sido este el motivo. Pero hay que reconocer que allá por 1580 estaba emprendiendo Felipe II su conquista de Portugal, y que para esto Francisco I, en cuanto banquero, le dio una gran cantidad de dinero y además una armada al mando de Pietro de Medici, que era un poco la parte débil de la familia, a pesar de que Ferdinando también tenía sus esqueletos en el armario, pero Pietro estaba continuamente en deudas, jugaba, hacía cualquier cosa, tuvo una gran cantidad de hijos, tenía una vida, digamos, bastante azarosa, bastante. Y Pietro vivió casi más en España que en Italia, que en Florencia, largo tiempo. Y fue al mando de una armada al lado de Felipe II para la conquista de Portugal. Se mantuvo en Madrid hasta 1582, me parece. Esto para decir que me dio la idea de que efectivamente pudiera tener motivos Felipe II para mandar el códice al gran duque Francisco I, que estaba igualmente interesado en asuntos americanos, porque intercambiaba con Ulisse Aldrovandi, intercambiaba continuamente noticias acerca de animales, plantas. A él le interesaba más la historia natural. Quizás a Ferdinando le interesaba más la historia religiosa, social, y por lo tanto los primeros 5 libros. Quizás le hubiera interesado más a Francisco I el libro 11. Y entonces yo formulé esta hipótesis, pero sin decir que fuera exactamente y efectivamente así. Había motivos para pensarlo. Yo podría añadir que, llegado el códice a mano de los Medici, luego, naturalmente, podían aprovecharlo tanto Francisco I que Ferdinando. Pero hay otras cosas que subrayar. Y es la forma en que trataron a Bernardino y la política de Felipe II. Emanó una cédula en 1577 en que se ordenaba el secuestro de la obra de Bernardino, porque la política de Felipe II era la de oscurecer la historia indígena de América. Y efectivamente quedó sepultada durante más de 2 siglos, como sabemos. El pobre Bernardino, en 1578, el 26 de marzo, escribió una carta al rey desconfiando tanto de Moya de Contreras, el arzobispo, como
del virrey de México. Y decía en esta carta: el virrey don Martín Enríquez tuvo una cédula de vuestra majestad por la cual se mandaba que unas obras que yo he escrito en lengua mexicana y española con brevedad se enviasen a vuestra majestad, lo cual me dijo el visorrey y también el arzobispo de esta ciudad, todas las cuales obras acabé de sacar en limpio este año pasado. Está escribiendo el 26 de marzo de 1578. Entonces, acabé de sacar en limpio este año pasado. Y las di a Fray Rodrigo de Sequera, comisario general de nuestra orden de San Francisco, para que, si él se fuese, las llevase a vuestra majestad. Y si no, que las enviase, porque cuando la cédula vino, ya el dicho las tenía en su poder. Tengo entendido que el visorrey y comisario enviarán a vuestra majestad estas obras, que están repartidas en 12 libros, en 4 volúmenes, en esta flota, si no los enviaron en el navío de aviso que poco ha salió. Y si no los envían, suplico a vuestra majestad humildemente sea servido de mandar que sea avisado para que se torne a trasladar de nuevo y no se pierda esta coyuntura y queden en el olvido las cosas memoriales de este nuevo mundo. Pero el rey Felipe II quería que se quedara todo en el olvido. Esta fue la carta ingenua de Bernardino que provocó la emanación de otra cédula donde se decía que se tome lo que allá queda, traslados y originales, y lo envíe todo sin que allá quede ningún traslado. O sea, 2 cédulas para secuestrar la obra. No me parece posible, esto lo digo porque me parece muy improbable, que el padre Rodrigo de Sequera haya podido quedarse tranquilamente con la obra de Bernardino sin que el rey no le dijera nada. Eso me parece un poco raro. Y luego hay otros argumentos, obviamente, de los cuales podemos hablar. Ahora no quisiera pasar el tiempo. Estaba pensando antes que cuando llegué a México por primera vez, allá por los mismos años, o sea, 1577, no 1500, 1977, no se daba mucha importancia al Códice Florentino. El padre Garibay aparentaba haber leído la micropelícula, el microfilm del Códice Florentino, pero en realidad no lo conocía, porque parece evidente por las cosas que escribió. Se consideraban mucho más los códices matritenses. Y en efecto, los códices matritenses son los primeros trabajos que hizo Bernardino. Y la obra definitiva, los 12 libros, en la columna náhuatl solamente, puesta en el centro, se terminaron en 1569. Luego sabemos que en 1570 el capítulo de los franciscanos castigó a Bernardino y esparció su obra por todos los conventos del Nuevo Mundo, cosa que en cierta medida fue también positiva, porque seguramente alguna copia se sacó de esta obra en los varios conventos. Porque si no, nos explicaría cómo pudo Bernardino volver a tener en sus manos, después del secuestro de estos años, de 1577, cómo pudo volver en posesión de algunos de sus libros. Evidentemente, había copias que se habían sacado. Entonces, decía, se consideraba mucho más los códices matritenses como originales, los originales, y por otra parte,
el mismo Bernardino, en su carta al rey, así los llama. Y dice, no sé, si acaso Fray Rodrigo de Sequeira o el virrey o el arzobispo no tenía mucha confianza en, sobre todo en el virrey y en el arzobispo, en Padre Sequeira sí. Si no llega a tener el códice, este magnífico códice bilingüe que se acaba de realizar, Vuestra Majestad no se preocupe porque yo tengo todos los originales y puedo volverla a hacer, la obra. Entonces, naturalmente, Felipe II sacó la conclusión que había que secuestrar todo, traslados y originales, y llevarlo a España. Ahora bien, no quiero alargarme demasiado. Yo considero un poco improbable que Fray Rodrigo de Sequeira haya podido quedarse con la obra. El límite de la tesis de Lia Marchi es que efectivamente no sabemos qué pasó en este periodo de tiempo que va desde 1578, cuando fue enviado el códice, y 1588, cuando aparece el fresco de Ludovico Buti. O sea, sostiene Lia Marchi que Rodrigo de Sequeira se quedó con el códice. Pero cómo pueda sostenerlo es difícil entender, por las razones políticas que decía antes. O sea, hay que considerar que había elecciones políticas que luchaban en contra de esta posibilidad. Yo lo veo muy difícil que Rodrigo de Sequeira haya podido quedarse con el manuscrito. Y por otra parte, si ha llegado como don, no lo sé, no lo puedo certificar, o en qué otra forma, a los Médici, que haya llegado a Francisco I, es lo mismo que haya llegado a Ferdinando, más o menos. Pero me parece importante, sí, todas las cosas que en el trabajo de Gabriel se subrayan acerca de la traducción al italiano de los primeros 5 libros. Perdón. Dice casi al final Lia Marchi, llega a la conclusión que el cardenal Ferdinando adquirió el códice, mandó que se tradujera y copiara para él y quizás para el Papa mismo, y luego lo llevó a Florencia junto con otros bienes suyos cuando llegó a ser gran duque en 1587, como consecuencia de la muerte del hermano Francisco. Dice solamente, el cardenal Ferdinando adquirió el códice. ¿Cómo? ¿De quién? ¿En nombre de qué? No lo sé. Naturalmente, si el códice había sido donado de alguna forma a Francisco I, por razones políticas claras, evidentemente pertenecía también a Ferdinando. Y además dice, quizás hizo otra copia de esta traducción para el Papa mismo, pero no tenemos esta copia, no sabemos dónde está, no la hemos visto nunca. Y sigue diciendo, however, one question still remains. Perdonen mi inglés, How exactly did Ferdinando acquire the text? ¿Cómo exactamente pudo adquirir el texto Ferdinando? Efectivamente, esta es la pregunta. The most likely explanation is that a colleague of Sequeira, or Sequeira himself, must have recognized Ferdinando as a worthy recipient and caretaker of such an important manuscript and given it to the then cardinal.
O sea, evidentemente dice, habían individuado en Ferdinando la persona que más podía apreciar, como si Sequera hubiera podido quedarse con el códice sin que el rey Felipe II dijera nada de esto. Y luego dice, after all, Ferdinando held the title of Protector of the Franciscan Minor Observant, como decía también Gabriel. And Sahagún was a Franciscan friar. Ferdinando's publication of the writing of another Franciscan, the missionary father Giovanni Pietro Maffei, demonstrates his interest in promoting Franciscan writing, particularly about the New World. O sea, sí, protector de los franciscanos, de acuerdo, pero pasa por alto cualquier cuestión, todas las cuestiones políticas importantes del tiempo. Es un tiempo particular, es un tiempo en que hubo conflictos, varios conflictos religiosos. Y sigo diciendo, voilà, les sont faits, Fray Rodrigo de Sequera pudo quedarse con el manuscrito sin que Felipe II metiera su nariz, pero leímos las cédulas con que se confiscaba la obra de Bernardino. No piensan que, en primer lugar, quien tenía facultad de decisión era exactamente el rey, y las prohibiciones acerca de estas obras no estaban para nada. Podía Ferdinando hasta mandar a hacer copia para su amigo, el Papa. No nos encontrábamos en un siglo de prohibiciones, puesto al índice las luchas de religión. Ahora, no tengo dificultades en admitir que es a Ferdinando que debemos la traducción al italiano de los primeros 5 libros, y que es él quien más se ha interesado en la obra de Sahagún. Pero, ¿a partir de cuándo? Y otra cosa importante, la obra de Bernardino pasó a manos de los Medici, del rey Felipe II a los Medici. ¿Cuándo? ¿Y con qué motivo? Si se me dice que fue Rodrigo de Sequera quien mantuvo en su disponibilidad la Historia Universal de las Cosas de Nueva España, se me tiene también que explicar cómo pudo sustraerse a la autoridad de Felipe II, cuya política, como la misma historia de Bernardino demuestra, no era exactamente favorable a la de los franciscanos. Piensen a lo que opinaba en propósito Jerónimo de Mendieta. Sigo creyendo que el códice haya llegado a Francisco I y que luego de esto haya pasado a manos de Ferdinando. Pero naturalmente acepto, habría muchas otras cosas que discutir, pero no quiero alargarme demasiado y además quizás fui un poco desordenado. Pero esto era lo esencial, digamos, que tenía que decir. Pero es interesante la hipótesis de trabajo de Gabriel, deseándole que efectivamente encuentre correspondencias entre los copistas de los códices, de los escribanos de que nos hablaba. Gracias. Muchas gracias, profesor Marchetti, por su puntual insistir en su tesis. Muy interesante este diálogo entre ustedes, que ya hemos leído todo en el trabajo de Gabriel. Perfecto, pues Gabriel, como sabes, tienes otros minutos, ¿no?, para poder ahondar más y contestar a las observaciones a través también de documentación, ¿no?, las reales cédulas que se han citado. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Fernando, por darme la palabra, y muchísimas gracias a Giovanni por todas esas acotaciones y cosas que me faltaron decir. Es que es una historia demasiado compleja, con demasiadas dudas y cosas que no sabemos. Entonces, yo presenté aquí una simplificación, una hipersimplificación, ¿no? Pero es que las posibilidades son inmensas, ¿no? Y, en primer lugar,
Hay una polémica en la que no quiso entrar Giovanni ahora, pero sobre cuándo llegó el códice a España, no tanto a Italia. Y esa parte yo no hablé de eso. Pero hay una polémica muy fuerte para saber si el códice llegó el año después de que fue concluido, en 1578, enviado por los navíos al rey, o hay otros que sostienen, entre los que está Miguel León Portilla, que fue el mismo Rodrigo de Sequera, que regresó a España en 1580, o sea, ya 2 años después, y que llevó consigo el Códice Florentino. O sea, si aceptáramos una cosa o la otra, cambiaría muchísimo el panorama, porque la hipótesis de 1580 de que Sequera se queda con el códice, que Sequera lleva el códice a España, podría casarse bastante bien con la hipótesis de Elia Marchi y de Giovanna Rao de que Sequera se quedó con el códice. Que para mí, yo concuerdo perfectamente con Giovanni, me parece algo imposible, realmente imposible en la política de la época que, aunque fuera un franciscano tan destacado como Sequera, comisario general de la orden, que se quedara con el Códice Florentino y que no lo llevara con el rey y no pasara por las manos de la Corte Real, me parece algo imposible, ¿no? Ahí sí concuerdo perfectamente. Entonces, aunque, yo quisiera irme por la hipótesis de Marchi y de Rao, de que el códice fue regalado después de 1580 a al cardenal Fernando de Medici, debió de pasar por Felipe II. O sea, debió de haber sido un regalo de Felipe II y por intermediación del cardenal, quizás por intermediación, porque ni siquiera lo sabemos, quizás por intermediación del fraile Rodrigo de Sequera. Pero esto es una suposición, o sea, realmente no sabemos cómo llegó el códice a las manos de Fernando I de Medici, no sabemos. Esa es una suposición sin ningún fundamento, porque yo he buscado, porque Elia Marchi y Giovanna Rao sostienen que Fernando I de Medici tenía una relación estrecha con Rodrigo de Sequera. Pero ¿de dónde sacan eso? ¿En qué fuentes se basan? No encontré nada. No, esta es una suposición de ellas que no tiene ningún fundamento. Habría que hacer investigaciones acerca de la figura de Fray Rodrigo de Sequera y con el cardenal Ferdinando de Medici. Perdón, Giovanni, ¿qué dijiste? Es que no te había entendido bien la relación entre quién. ¿Sí me escuchan? Es que a veces va... Habría que investigar la relación entre Rodrigo de Sequera y el cardenal Fernando de Medici y ver realmente, haciendo trabajo de archivo en Roma o en los archivos de Florencia o de los Medici, si existe esa relación, porque yo no la he encontrado en ningún documento. Entonces, realmente habría que fundamentar Rodrigo de eso. Sequera no era el dueño del códice. Luego, también quería hablar... No, hay gente que lo llama el Códice Sequera, ¿no? Inclusive, ¿no? Pero no era ningún Códice Sequera. O sea, le quieren dar como demasiada importancia a ese personaje que quizás no la tiene, ¿no? Yo quería hablar también del Códice de Tolosa, que es otro desconocido que me gustaría investigar. No solo la traducción al italiano del Códice Florentino, sino este traslado al español, bueno, o esa copia al español de Tolosa, del Códice de Tolosa, investigar sobre su historia, por qué se hizo, en qué momento se hizo, como decías, Giovanni, cómo llegó a Tolosa, cómo regresó a Madrid. O sea, hay muchas cosas muy... Quiero recordar que las primeras ediciones de la historia de Bernardín, de la historia universal de las cosas de España,
se hicieron a partir de copias del Códice Tolosa, del manuscrito Tolosa. O sea que no es tan desconocido, no es tan desconocido. Claro, sí, porque sí, algo que se me olvidó decir es que el Códice Florentino en realidad fue desconocido en el siglo XVI, en el XVII, hasta finales del XVIII. Empezaba a ser reconocido por los investigadores, pero pasaron 3 siglos prácticamente desconocido. Mientras que los códices matritenses y el Códice de Tolosa ya circulaban en España por lo menos, y luego ya en el siglo XVIII fueron publicados, ¿no? Entonces se conocieron primero los códices matritenses y el Códice de Tolosa, y el florentino, como justamente dice Giovanni, fue reconocido después, ¿no? Concluir, estoy completamente de acuerdo, ¿no? Que me parece completamente improbable que Sequera se quedara con el códice, se saltara al rey y lo regalara a Fernando I de Medici. Eso para mí queda descartado. Habría que investigar la relación entre Sequera y el cardenal de Medici, si existe. Quiero investigar el Códice Tolosa, quiero investigar esta relación entre la traducción al italiano del Códice Florentino y el Códice Vaticano A, es otra vertiente de mi investigación, y dejando también abiertas todas las posibilidades. O sea, quizás yo me voy un poco con la hipótesis de Marchi y Rao, porque me convence el hecho de que el códice, el florentino, tenía que estar en Roma para poder producir una traducción tan bien hecha, entre los años 80, 85, como propongo, en Roma, por un escribano bastante bueno, como hemos visto, ¿no? Pues el códice tenía que estar en Roma. O sea, había posibilidad de... Quizás haya llegado primero a Florencia, luego viajó a Roma, luego regresó a Florencia, no lo sé. Y quizás el regalo fue inclusive... Perdón, quizás el regalo inclusive fue primero a Francisco I de Medici, el hermano mayor, y luego el códice, por alguna razón, le fue enviado al hermano que se interesó en él, hizo la traducción en Roma, y luego el códice después regresó a Florencia. O sea, hay muchas posibilidades en realidad, y entonces sin realmente documentos históricos, cartas, documentos de archivo, pues no podemos afirmar nada, ¿no? Y me gustaría pues hacer una estancia, me encantaría hacer una estancia en Roma y investigar los archivos Vaticano, y una estancia en Florencia, e investigar los archivos de Estado y de los Medici, para ver si se encuentra algo, alguna referencia que pudiera darnos más luces. Pero bueno, eso es para mi investigación Sí, futura. además, investigar en Roma es muy agradable, ¿eh? Sin duda. Sí, y se podía intercambiar fácilmente entre Florencia y Roma, ¿eh? No era imposible. No era imposible que viajaran de Roma a Florencia y de Florencia. Sí, totalmente. Y de todos modos, también Francisco I tenía intereses científicos con respecto del Nuevo Mundo. A él le interesaba más la historia natural, pero igualmente estaba interesado. Sí, es cierto, durante los primeros años no sabemos nada del Códice Florentino, y quizás haya sido exactamente Ferdinando quien ha más trabajado sobre ese códice, que le ha interesado más. Quizás las imágenes de los dioses que están al comienzo de estos 5 libros, ¿no? Le había impresionado mucho. Pero una cosa podemos decir, llegó a los Médicis. De alguna forma llegó a los Médicis. Ahora hay que ver cómo y por qué Felipe II dio este códice tan bello, tan hermoso. Sabemos que a Felipe II
ya no quería que se hablara de esto, lo dice en su cédula, dice que no quiere que se traten de estos asuntos, o sea que es muy diferente la política suya de la política de Carlos I, Carlos V. O sea, Carlos apoyaba la labor de los misioneros, Felipe no tanto, para nada. Incluso porque obviamente le importaba mucho más que se volvieran los indios, se volvieran hispánicos, digamos de alguna forma, antes que cultivar las antiguas tradiciones. Además, se trataba de tradiciones demoníacas, ¿no? Bueno, disculpen, no, me doy cuenta de que estoy hablando. No, está muy bien, está muy bien. Empezó el debate. Entonces, Gabriel, tú habías terminado, ¿verdad? Sí, yo ya Claro, terminé. para que Me intervengan gustaría también los demás, ¿no? ya Si alguien escuchar. quisiera preguntar a los dos, sí, eso. adelante. David, Io quiero preguntare, después hay Davide, antes o si Andrea quieres... y después Sí, David. ok. Sí, juntamos dos, tres Eh, preguntas, ¿no? Y para que después contesten los dos invitados. ok, empiezo Sí, yo por entonces, favor, sí. Sara. Ok, muy bien. Felicidades a los dos. Me gustó mucho el debate y también el profesor Marchetti lo veo muy animado, muy bien, muy bien, ¿no? Ya no estamos acostumbrados a esto porque en México está mucho más formales y me gustó el hecho que los dos... Más en la réplica que en la primera parte. Sí, sí, pero no, me gustó esta pasión de los dos, ¿no? Muy bien, felicidades. Realmente aprendí muchísimo. Ya tengo ganas de realmente escuchando al ponente y a la réplica, ya tengo ganas de regresarme al siglo XVI que abandoné. Yo hice en Bolonia, en Historia Moderna, hice la licenciatura era una visita pastoral en 1543 en Reggio Emilia, que era mi ciudad, y después con el doctorado me pasé al siglo XX y abandoné el siglo XVI, pero ahora escuchando ya tengo ganas de regresarme porque es un siglo interesantísimo realmente, ¿no? Y nada, yo creo que me salgo un poco creo de los objetivos específicos del debate y del artículo de Gabriel. Sin embargo, creo que es el mismo eje, ¿no? Con mi pregunta. Y mi pregunta sería un poco matizar en mi caso, que sí lo desconozco, ¿no? Un poco matizar cuáles han sido los problemas de este códice, ¿no? Porque el profesor Marchetti lo dijo un poco, estas burlas. Gabriel lo escribió en su artículo, en el sentido que Gabriel dijo en el olvido y básicamente se retoma al final del siglo XVIII, siglo XIX y todo esto, ¿no? Entonces, mi pregunta sería retomar el contenido, porque yo imagino que el contenido era crítico hacia la evangelización y todo esto, ¿no? Pero esto no lo explicaron y para mí, que lo desconozco, me interesaría mucho saber cuál es el problema específico de este código del código florentino, y si hay otras razones. Cae en el olvido porque cae en el olvido, entonces esta es la razón. Hay otras razones de por qué no fue tan afortunado, ¿no? Respecto a otros textos, ¿no? Y todo esto, ¿no? Entonces, esta sería mi pregunta. Muchas gracias, Andrea. Y sigue David, por favor. Muy bien, muchas gracias. Yo quería preguntar a Gabriel algo sobre su propuesta, ¿no? Porque no tanto debatir de la hipótesis de Lía y de Giovanna Rao, sino lo que nos dijo hoy de novedoso es la observación en cuanto a la grafía del Vaticano A y de la traducción al toscano. Ahora,
Estoy de acuerdo que las dos caligrafías se parecen mucho, no creo que sean idénticas, pero sí se parecen mucho, entonces sí hay que tomar en cuenta la hipótesis de que hayan sido escritas por una misma persona. Pero si así fuera, eso quisiera decir, en primer lugar, que el Códice Vaticano A ha sido escrito en Italia, lo cual hay que demostrarlo, porque... bueno, ahora es medio complicado. El Códice Vaticano A tiene varias manos que participan en en el texto italiano, manos diferentes. Seguramente, por lo menos algunos de los que lo escribieron no conocían las personas que lo pintaron, entonces había que entender dónde ha sido pintado, dónde ha sido escrito el texto. Yo diría ahora, no se puede entrar en detalles, pero que casi seguramente las pinturas fueron hechas en México por el tipo de colores que se han empleado. Es muy difícil que la Italia en Roma del siglo XVI se empleara una paleta de ese tipo. Entonces, en primer lugar, habría que demostrar, por un lado, que haya sido escrito en Italia. En segundo lugar, hay un problema cronológico. Ahora, el asunto es muy complejo y no es esto el momento en que debatir detalles porque no sabemos cuándo fue escrito el Códice Vaticano A, pero sí tenemos, digamos, hipótesis sobre esto y, digamos, ahora, diciéndolo de una manera muy burda, seguramente llegó en Italia entre 1556 y 1577. Estas dos fechas son así de mármol. Según yo, mucho más probablemente llegó en Italia entre 1561 y 1564. Sí, pero esas son hipótesis que pueden estar equivocadas. Pero de todas maneras, entre la escritura del Códice Vaticano A y la escritura de la traducción italiana del Códice Florentino, hubieran casi 10 años, o 7, ¿eh? O a lo mejor muchos más, a lo mejor casi 20 años. Entonces, ese es un problema que hay que considerar, ¿no? ¿Puede una persona tener la misma grafía, suponiendo que fuera la misma persona y que estuviera en Roma, puede una persona tener una misma grafía en un lapso de tiempo tan amplio? Yo creo que sí, esos sean problemas que hay que enfrentar. Por supuesto, tu propuesta es sumamente así provocativa en el sentido que nos hace pensar, pero tendría tantas implicaciones sobre la historia del Códice Vaticano A que sí hay que trabajarlo mucho. Gracias. Muy bien, gracias, David Domenici. Si por favor pueden contestar los dos a estas preguntas, a estas observaciones. ¿Quién quiere empezar? Gabriel, ¿quieres contestar tú ahora? Y yo luego contesto a Andrea. Sí, yo contesto con mucho gusto a la pregunta de Davide y acerca de las implicaciones que tiene esta semejanza, ¿no?, entre la caligrafía de la traducción del florentino al italiano y el Códice Vaticano A, que sí son implicaciones. Yo no quise entrar en mover demasiado, no sé cómo se le dice en español, pero el vespayo, porque realmente, o sea, llegué inclusive a pensar en la posibilidad, efectivamente, de que hubiera un códice anterior al Códice Vaticano A, en español, ya con imágenes, que fuera copiado, y ese sí que hubiera llegado entre 1561 y 1564, como dice David, y que luego ese códice fuera traducido del español al italiano en 1580-85, y también que las imágenes fueran copiadas, ¿no?, en esas fechas. Pero es una hipótesis así que no tiene ningún fundamento, ¿no? Es como para intentar explicarme ese desfase de casi 20 años, ¿no?, entre la traducción al italiano del florentino por un lado y el Códice Vaticano A, ¿no?
porque pues, a mí me parece muy raro, ¿no? Que el códice fuera pintado en la Nueva España y luego de repente fuera trasladado a Italia o que se le pusieran glosas en italiano en la Nueva España, no tiene ningún sentido. O que llegara sin las glosas y luego fuera glosado después, ¿no? A mí me parece más bien que debió de haber existido un texto original en español que fue traducido al italiano. Pero no tenemos ninguna evidencia de este texto original en español, ¿no? Se perdió, existió, o sea, es como el códice, la crónica X que tanto estudié en mi tesis de doctorado. No quisiera proponer otro códice Z o no sé qué para ponerle otra letra, ¿no? Porque, pues, pero pues sí, es un problema, es un problemón. Y pues me encantaría justamente investigar acerca de esta posible relación entre el Vaticano A y la traducción al italiano del florentino y ver si se encuentra algo en los archivos del Vaticano, no sé. Pero sí, o sea, plantea muchas posibilidades, muchas nuevas posibilidades, ¿no? Esta relación. Que todavía no está demostrada, hay que decirlo. Añado solamente una cosa, en favor de lo que tú dices, Juanjo Batalla, que tiene un gran conocimiento de códices, siempre me ha dicho que el papel del Códice Vaticano A es porque, como saben, es un códice de este tamaño, es un códice enorme, que tiene la marca de agua, si no me equivoco, del Agnus Dei, voy así de memoria, no estoy seguro, pero él me ha dicho, yo nunca he visto en México ese papel. Es un papel italiano, había mucho papel italiano en México, pero de ese tipo él siempre me ha dicho, nunca lo he visto en México, y él dice, no creo que haya sido pintado en México por esta razón. Entonces eso vendría en favor de tu hipótesis. Por el otro lado, te digo, pero eso ya podremos discutirlo y en el momento en que tengamos datos. Hace unos años, cuando estuvimos analizando los códices Borgia y Vaticano B, hicimos análisis en el Códice Vaticano A de los materiales, pero solamente de una parte porque estamos concentrados en el otro, y ahora tenemos planeada otra campaña de análisis enfocada en el Vaticano A, pero los resultados, aunque preliminares, en mi opinión, descartan la idea que haya sido pintada en Italia. Tiene la paleta igual a la del Códice Stilsoci. Está pintado con cochinilla, está pintado con colores que como que dudo mucho que en Roma en 1560 y algo, 70, alguien pudiera haber pintado un códice mexicano con colores de ese tipo. Pero quién sabe, y seguramente te mantendré al tanto de los resultados de los análisis de los colores, porque en este caso sí, eso va a ser un punto bastante interesante. Y muchas gracias por tu respuesta. Bueno, ¿cómo se dice en español? Cada loco con su tema, ¿se dice así? Bueno, Andrea, es que en realidad las obras más importantes con respecto sobre todo a las culturas indígenas acabaron sepultadas a fines del siglo XVI hasta siglo XVIII. Es con el siglo XVIII que empiezan a redescubrirse estas obras. No solamente esta fue la suerte de los escritos de Bernardino, sino de todos los demás. Solamente tuvo cierta fortuna la obra de Torquemada, porque Torquemada se publicó en el siglo XVII, a comienzos del siglo XVII, y esta fue quizás la única obra, por lo menos así decía Clavijero en el siglo XVIII, la única obra con que se podía contar publicada sobre la historia antigua. Luego, obviamente, con el siglo XVIII se volvieron a sacar todos estos manuscritos, principalmente, obviamente, y se conocieron.
Como por otra parte el mismo manuscrito de Bernardino aparece en el siglo XVIII. No sé si he contestado. Sí, gracias, profesor. Muy bien. Si hay otras preguntas. Hay otras preguntas. Si no hay, yo sí tengo, pero adelante si otros quieren preguntar o hacer o dar alguna sugerencia. Yo, por supuesto, no soy un experto del tema, pero sí a mí me gusta mucho la historia de Florencia y por supuesto, la historia de Italia del siglo XVI, XVII y por sus vínculos, sobre todo el sistema imperial español. Y entonces tengo algunas observaciones en términos de fuentes, a lo mejor de fuentes que se podrían trabajar. Así me quiero hablar con ustedes y alguna sugerencia. No sé si se han estudiado, por ejemplo, la correspondencia de la Cancillería del Gran Duque, ¿no? En las dos épocas de los dos hermanos, de Francisco y de Fernando. Si podrían ser algunas fuentes que podrían trabajarse para entender, ¿no? Las dos personalidades y el posible vínculo que hay con esos documentos. Entonces hablo como no especialista, ¿no? Pues la correspondencia de Francisco y de Ferdinando sería muy clara, ¿no? Pues ahí entender qué pasa, si se ha estudiado, si se ha recopilado. Porque lo que decía el profesor Marchetti, de dónde surge el interés. A mí, por lo que he leído en la historia de Florencia, el gobierno de los Médicis en el 500, pues Francisco estaba más interesado en la cerámica, ¿no? En la alquimia, eh, pero no he encontrado nunca, y he leído, claro, biografías, referencias acerca de Francisco con las Indias, mientras que de Ferdinando hay mucho, hay también un proyecto de expedición, recuerdo, en las últimas 2 décadas del siglo XVI. Y luego, no solo, otra consideración, existe, y esto sí se ha estudiado un vínculo muy estrecho entre el franciscanismo y los Medici, entre los franciscanos como orden religiosa y los Álvarez de Toledo. Entonces, a lo mejor ir más allá de Siqueira y intentar buscar un vínculo muy estrecho. Ellos son los primeros grandes misioneros de las Américas y están en Italia, en toda Europa, intentando recaudar recursos para la evangelización de los indios. Entonces, allí a lo mejor, ¿no? Entre el capítulo de Florencia de los franciscanos y los granduques o su corte, no sé, ahí buscar algo. Son solo, repito, sugerencias. Y luego algunas observaciones. En el texto, Gabriel, lo especificas, dice que los granduques fueron señores de Florencia a partir de 1569, pero los Médicis gobiernan Florencia desde antes, ¿no? Entonces, aclarar estos pequeños detalles, que el Granducado es solo un título y Fernando no renuncia al capello cardinalicio por ser archiduque, no por ser granduque, sino más bien renuncia al capello para casarse y poder dar continuidad porque esto no queda claro en tu texto. Y luego, pues eso es típico de la historiografía, también lo encuentro en la historiografía mexicana, citar los estados pontificios para el siglo XVI como Vaticano. Esa es una fórmula de la contemporaneidad, de la historia contemporánea, ¿no? Para los modernistas, para el siglo XVI, hablan de estados papales o estados pontificios. Entonces te aconsejo de cambiar esta fórmula en tu texto, porque en 2, 3 ocasiones empleas Vaticano. Y pues nada más. El texto me gustó mucho y me quedé un poco, me quedé triste, ¿no? Cuando llego a la última línea, veo que son muchas páginas del PDF, pero luego hay un montón de bibliografía que por supuesto será la estructura de tu trabajo, pero quería leer más porque creo que es la sensación que han compartido también otros colegas que han leído el texto, ¿no? Que me interesaba, ¿qué pasa después? ¿Y qué pasa? Y pues no, allí muere, dice, to be continued, ¿no?
pero pues es por eso, por lo que tú has aclarado, es un trabajo en construcción y este es el objetivo también del seminario, pues presentar proyectos, no solo textos inéditos, sino también proyectos, y me parece que la ruta es ya muy bien trazada y tienes buenos lectores como el profesor Marchetti, que no te quiere hacer la guerra. Vale, pues yo he terminado. Podríamos Espérense. hablar de una telenovela. Por otra parte, ya la pasaron una telenovela sobre los Médicis. A ver, Charamitaro, terminamos. Hay 3 personas que pidieron de hablar, ¿no? Sí, juntamos otras preguntas y luego otras 2. ¿Qué le toca, Andrea? Está Enrico Staffi, Elena Massetto y Sergio Botta, creo, ¿no? Son Entonces los 3. empezamos por Elena, ¿no? Por Sí. galantería siciliana. Gracias, saludos a todos. De entrada, muchas gracias por la invitación al seminario y muchas gracias a Gabriel también por compartirme la liga. Ha sido un gusto leerte. La verdad es que me quedé muy sorprendida de la investigación que estás llevando a cabo. Así que, bueno, por un lado, estoy totalmente de acuerdo con Fernando. Creo que estás echando las bases de una colaboración con Italia muy fecunda. Y por el otro lado, también me voy un poco al asunto que comentó Davide sobre más bien sería cómo plantearías tú las próximas etapas de tu investigación a partir precisamente de estas dudas relativas al Códice Vaticano A, ¿no? O sea, en particular, bueno, yo remito al comentario de Jansen, ¿no? Y Anders en particular, donde justamente se mencionan al menos 2 manos conocidas, ¿no? Para el caso del texto italiano. Y entonces, obviamente, a partir de estas problemáticas y tomando en cuenta que, como bien dices, no es una investigación que vas a llevar a cabo ahorita, ¿no? Sino que la estás planteando para un futuro, ¿no? Próximo. ¿Cuál sería tu manera de tratar de seguir adelante con el proyecto? ¿Cuáles serían las próximas etapas? ¿Y cómo planteas trabajar en particular este punto, que a mí también es lo que más me gustó, como todos los demás, supongo, ¿no? De esta relación entre los 2 manuscritos. Muchas gracias. Si pueden contestar, por favor, así luego a las otras 2 preguntas. Gabriel, te toca a ti. Sí, gracias. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Elena. Fernando, pues me plantea un montón de cosas y efectivamente, bueno, lo primero acerca de la correspondencia entre Francisco I, de Francisco I y de Ferdinando con otros personajes de la época. Sí, realmente hay muchísimos trabajos, inclusive se puede encontrar en la red la correspondencia digitalizada, por ejemplo, de Francisco I con Ulisse Aldobrandi, bueno, de Ferdinando no sé, pero la que ha estudiado muchísimo eso es Giovanna Errao y otros investigadores que se han dedicado a estudiar, publicar y digitalizar toda esa correspondencia. Entonces, sí, yo creo que si Giovanna Errao no ha encontrado nada, es porque no hay nada sobre el Florentino en la correspondencia de esos personajes, porque es algo que se ha trabajado mucho. El vínculo de Fernando con las Indias, efectivamente no hablé de eso y me faltó. Bueno, aparte de digamos, de poner en los frescos de la armería de los Uffizi guerreros del Nuevo Mundo, ¿no? Él era, y eso les aconsejo muchísimo leer el libro de Elia Marchi porque es fascinante. Era un coleccionista de muchas obras de arte y sobre todo de plumería. Y, por ejemplo, creo que coleccionó un tocado de obispo hecho con plumas
con la técnica de la plumería. Entonces no era solo el Códice Florentino, él tenía muchos objetos que venían del Nuevo Mundo, no solo de México, sino también de Sudamérica. Y no hablé de esa expedición, ¿cómo se llama? La tengo aquí apuntada, pero se me olvidó. Creo que el capitán de esa expedición de 1608-1609, que partió del puerto de Livorno para ir a establecer contactos comerciales con una región de la Guyana francesa, lo que actualmente es la Guyana francesa, sí, la Guyana. Que fracasó, ¿no? Realmente nunca se llevó a cabo, pero es súper interesante porque es la única tentativa de un Estado italiano de la Guyana. Es el único tentativo de un Estado italiano de establecer contactos o no sé si colonizar inclusive el Nuevo Mundo, que fracasó, pero pues eso nos habla del interés que tenía Ferdinando, que era un hombre de mucha astucia política y en los negocios, ¿no? Él estableció un corredor comercial entre el puerto de Livorno y creo que Danzica, la ciudad de Danzica, para hizo fortunas con esos comercios, ¿no? Entonces, bueno, él quiso establecer también esa ruta comercial con el Nuevo Mundo, probablemente para comerciar madera, el palo de Brasil, pero pues no tuvo éxito, pero ahí está esta expedición súper interesante, ¿no? Que no menciono en el artículo, pero... y luego, bueno, la relación entre los franciscanos, tienes toda la razón, nos enfocamos a Sequera, pero pues había un montón de otros franciscanos que tenían mucha relación con Roma, con el Papa y con los cardenales y con el cardenal de Medici. Entonces, habría que ver eso que me menciona. No conozco lo del capítulo de Florencia y voy a investigar sobre este acontecimiento histórico, pero seguro algo pudiera salir por ahí en relación al Códice Florentino. Y sí, tienes razón, o sea, aclarar que los Medici gobernaron Florencia desde el 400, ¿no? Primero como señoría y luego como gran ducado, y que, bueno, esos Medici, en realidad los que descienden de Cosme I y luego Francisco I y luego Ferdinando I, es una rama colateral de los Medici, la rama de los Poblano, que pues descendían de este condottiero, ¿no? Italiano, Giovanni del Bandenere, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Y sí, es cierto, o sea, hay que esperar por volverse Gran Duque de Toscana, sino más bien para casarse con, ¿cómo se llama? Cristina de Lorena, una princesa francesa, y de ahí se desprende de que él estaba dividido entre el partido español pro Felipe II, que quería que se casara con una princesa española. Bueno, no me acuerdo quién era rey de Francia en esa época. Y al final vence el partido francés, porque él decide casarse con esta princesa francesa, y la boda fue algo espectacular. Inclusive hay libros enteros sobre la boda que se realizó entre Ferdinando I y esta princesa francesa, ¿cómo se llama? No Caterina, sí, Caterina de Lorena, ¿no? Que aparte era nieta de Caterina de Medici, o sea, la reina de Francia. Y bueno, sí, voy a tener más cuidado acerca de hablar de Vaticano en el siglo XVI, tienes toda la razón. Muchas gracias, Fernando. Y acerca de lo que me plantea Elena, o sea, cómo plantear las próximas etapas de la investigación, sí, quizás lo más prometedor para mi investigación es seguir sobre esta línea de la relación entre la traducción del Códice Florentino y el Códice Vaticano,
Vaticano A. Y sí, tengo que tomar en serio el comentario de Anders y Jansen, que dicen que hay dos manos, ¿no? En la redacción de las glosas del Códice Vaticano A. Habría que ver si es cierto, o sea, no sé, o sea, habría que hacer un estudio paleográfico de todo el Códice Vaticano A y ver si realmente son dos manos las que aparecen ahí. No sé, yo así a primera vista no veo muchas diferencias, ¿no? Pero puede ser, ¿no? Y sí, o sea, esta relación, a mí me gustaría investigar sobre esta relación entre la traducción, por un lado del florentino, el Códice Vaticano A, y me encantaría que se organizara algo, un congreso interdisciplinario, donde se hablara ya con otra mirada acerca del Códice Vaticano A. Creo que ya llegó el tiempo. Haciendo estudios sobre las pinturas, estudios de los colores, los estilos pictóricos, pero sin olvidar el texto en italiano, ¿no? Que ha sido un poco olvidado, o sea, como que me decía Sergio Botta justamente que siempre nos hemos enfocado a las pinturas, pero el texto italiano como que lo hemos dejado un poco a un lado, ¿no? Entonces, bueno, mi aportación sería, y mi línea de investigación sería sobre el texto en italiano del Códice Vaticano A, ¿no? Ver cuántos escribanos hay y acerca de quién fue el que hizo esto. Muy bien, muchas gracias. Había otros dos que querían... No, sí, era profesor Enrico y Marchetti, Sergio, ¿no? el Enrico y profesor Sergio. Marchetti quiere agregar algo sobre estas cuestiones. El micrófono. Sí, lo tiene apagado, por favor. Ahora, sí. Sí, decía que existe una bastante intensa correspondencia entre Francisco I y Ulisse Aldrovandi. Hasta intercambiaban trabajos de sus pintores acerca de plantas y otras cosas. Se enviaban retratos que hacían los pintores de naturas, de objetos de naturaleza orgánicos. Y hay bastante entre Francisco I y Ulisse Aldrovandi. Ulisse Aldrovandi es en general una buena pista para investigar las relaciones y sobre todo las actitudes de los granduques de Toscana. Otra más cosa no puedo decir. Muchas gracias. Los otros dos colegas que querían hacer pregunta o participar, ¿quién eran, Andrea? Era Enrico y Sergio, ¿no? Enrico Straffi y Sergio Botta, creo, ¿no? Adelante. Sí. Pues Sí, Enrico te primero. escuchamos, Sergio. No, pero Enrico está primero, ¿no? O yo empiezo. No, no lo sé, pero adelante, empiezas tú lo mismo. Ok. Sí, muchas gracias. Quiero agradecerle a Gabriel por la ponencia realmente sumamente fascinante, interesante. Lo agradezco también porque ha nominado el proyecto de investigación sobre el Códice Vaticano A, que se está armando en esos meses. Pues es una idea que salió realmente de Ana Díaz, que desafortunadamente falleció el año pasado. Así que estamos en una fase en que se está rearmando un poco el proyecto, porque ella había empezado a trabajar sobre los textos y las imágenes del Vaticano A, sobre todo relacionados con la cosmogonía y todas las primeras láminas del Vaticano A, y ella era realmente el alma de este proyecto. Ahora estamos tratando también como un homenaje a Ana de regresar a trabajar sobre el tema. Y creo que en el próximo año habrá unos eventos relacionados al códice, creo, en Roma. Y regresando justamente a la hipótesis de la relación entre
la mano de los copistas de esta copia del Vaticano I y de la del Florentino, pues no me atrevo a agregar algo más a lo que ya comentaron David, que sabe mucho más que yo, y también al comentario de Elena, que me parece muy importante, pero quizás también quizás se tiene que analizar también otro aspecto, ¿no? Y quizás tenga alguna relación en el problema del mismo copista, ¿no? Es que sí conocemos perfectamente las relaciones entre los Médicis y los franciscanos, tantas complejas relaciones que ya comentamos, pero el Códice Vaticano viene de otro ambiente cultural, ¿no? Se produce en ambiente dominico, y eso son dos ambientes paralelos quizás, ¿no? Que llegan a Italia, y podrían trabajar con un mismo copista en dos ambientes tan diferentes también desde el punto de vista teológico, y pues esto creo que es otra pista que se tiene que investigar, ¿no? Porque también desde el punto de vista del contenido teológico son textos totalmente diferentes, ¿no? No sé, quizás este es algo que otra pista de investigación que se podría tomar en cuenta. Pero muchas gracias, realmente fascinante la idea. Muchas gracias, Sergio. ¿Y quién le toca ahora? Que había levantado Enrico la mano. Straffi. Enrico, por favor, adelante. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. No, es que se fue la luz. Bueno, entonces, por Vale, eso. creía que te había ido. Ya no te veía. No, se fue la luz un rato. No, Gabriel, que quería preguntarte si en los textos que has leído, si voy a hacer una propuesta, investigar si hay otras imágenes que están presentes en las obras de este pintor, ¿no? Porque tú dices que se podía haber inspirado en la visión del códice, ¿no? Entonces, ver si en algunas otras obras hay algo además del guerrero que mostraste, ¿no? No sé si en la obra hay otros, ¿no? Si en las obras de las otras investigadoras hay otros. Pero podría ser una posible vía de investigación, ¿no? ¿Ok? Bueno, gracias. Por favor, si quieren contestar. Gabriel. Profesor Marchetti, sí, mejor, porque creo que Gabriel se fue por un rato, por la luz. Ah, no, ya. Adelante, pero empieza usted. No, Gabriel, contesta. Gabriel. No, ya regresó. Ya lo veo otra vez. Sí, bueno, le agradezco muchísimo. ¿Sí me escuchan? Sí, sí. Sí, te escuchamos. Me parece muy pertinente el comentario de Sergio, ¿no? Acerca de los dos ambientes teológicos en los que se produjeron el Códice Florentino, por un lado, franciscano, y el Códice Vaticano A, por el otro, dominico. Pero yo considero que eso no es un problema del copista, escribano, traductor. O sea, eso es un problema de Sahagún. Porque, bueno, quizás este escribano, traductor romano de los años 80, nada más se dedicó a traducir literalmente, por un lado el Códice Florentino, bueno, los primeros 5 libros en su parte española, y en el caso del Códice Vaticano A, pues el verdadero Códice Ríos, que debió de haber estado en español, con imágenes pictográficas, que obviamente tiene una visión teológica y de la religión prehispánica completamente distinta a la de Sahagún, ¿no? El códice, el ambiente dominico del Códice Vaticano A está mucho más interesado en encontrar como esas relaciones, ¿no? Entre lo que podríamos llamar ahora la mitología bíblica y la mitología mesoamericana, y hacer esos paralelismos súper interesantes, ¿no? Que tanta polémica generan alrededor del Códice Vaticano A, ¿no? Mientras que Sahagún, bueno, en el ambiente franciscano es completamente
agustiniano en el sentido de que se trata de una idolatría que hay que erradicar. Quizás hay algunas cosas que sí se pueden retomar, como los Huehuetlatoli, pero pues ahí con interpolaciones y manomisiones de los frailes, ¿no? Pero bueno, la visión de Sahagún franciscana es completamente distinta a la del Vaticano A. Pero repito, o sea, para mí el problema es más a la fuente, sí, o sea, al origen de en el momento en el que fueron producidas esas obras en español. Y luego la traducción al italiano es otro momento, por lo menos esa es mi hipótesis, y es otro momento más tardío, a finales, en la década de los 80 del siglo XVI. Eso es un poco lo que podría contestarle a Sergio y mi hipótesis de la que podría partir. Y acerca de la pregunta de Enrico, no entendí muy bien, no sé si me lo pudieras volver a repetir. Enrico, el micrófono, no te escuchamos, Enrico. Activa el micrófono. Sí, Enrico, el si micrófono. además de la imagen que presentaste del guerrero, hay otras imágenes que este pintor había podido hacer, pues tú dijiste que se podía haber inspirado, ¿no? En la visión del códice. Entonces, si las autoras que tú citas o alguien más habla de algunas otras imágenes que haya podido pintar este Buti, ¿no? Este pintor en otras obras, o en otra de sus obras. Sí. Nada más. Sí, gracias. Ahora ya entendí. Entonces, bueno, es la única imagen que presenta, la única comparación que presenta Lia Marchi en su libro de 2016 entre una imagen del Florentino que se parece a un detalle del fresco de Buti. Es la única, porque las demás parecen tomadas como de otras fuentes muy distintas, más cercanas como a los indios de Sudamérica, por ejemplo, con ciertos tipos de penachos ya distintos, diferentes. Realmente es nada más un detalle y bueno, yo creo que la tesis de Marchi se sostiene, pero no está muy bien corroborada. O sea, realmente se necesitaría como más evidencias, ¿no? Para sostener que realmente Buti tuvo a la vista el códice florentino. Enrico, ¿quieres agregar algo? No, todo claro. Perfecto. Nada más que uno podría investigar en las obras de Buti, ¿no? Hay otras obras de Buti donde pones otras imágenes. Nada más esto uno podría hacer, ¿no? Para corroborar, si quisiera, ¿no? Perfecto. Creo que ya nos quedamos en pocos, pero que ha sido una sesión muy interesante. No sé si los dos ponentes quieren agregar algo más. ¿No? No, yo quisiera solamente recordar que don Francisco del Paso y Troncoso daba mucha importancia a los códices matritenses y para él el náhuatl de los códices matritenses era mucho mejor que el náhuatl del códice florentino. Así que a partir de cierta época todo el mundo ha dado cada vez más importancia al códice florentino y cada vez menos a los códices matritenses. Se han olvidado un poco los códices matritenses, pero hay que reevaluarlos porque la obra acabada es la de los códices matritenses en 1569. Estaba acabada el texto náhuatl. Y más tarde, o sea, cuando esto también no está bien aclarado en el ensayo de Lia Marchi, cuando a ver, cuando
se pone decía que el texto náhuatl acabado es el de 1569, y efectivamente se añade el texto italiano en el Códice Florentino, y se añade entre 1575, 76 y 77. Nada más. Es decir, que la parte más importante también para Bernardino era el texto náhuatl, era el documento, era la documentación sobre la que basaba sus ideas, sus teorías. Nada más. Creo que están todos hambrientos. Sí, ya algunos se fueron a cenar o a comer. Yo nada más Podemos, sí, no quisiera te escuchamos. añadir, sí, creo que mi conexión no está muy bien, pero nada más quisiera agradecer a todas las personas que nos escucharon el día de hoy, que se quedaron hasta estas horas, y me disculpo un poco por haber interrumpido el texto de manera tan abrupta y por haber planteado más preguntas que respuestas. Pero bueno, así es nuestra la idea, disciplina acerca muchas gracias, de la historia, ¿no? Entonces, pues, les agradezco a todos muchísimo. Hemos aprendido mucho, llegamos a ser 40 y ahora nos quedamos la mitad, 22 casi. Claro, se entiende la hora. Pero gracias a todos ustedes por estar aquí, por el sacrificio. Estas tristes conexiones en Internet, pero no tenemos opción y qué bueno, ¿no? Andrea, si quieres cerrar tú, por favor. No, agradezco nuevamente al profesor Marchetti, agradezco a Gabriel, fue realmente interesantísima la sesión de hoy, agradezco a todos los que han comentado, a los asistentes, y nos veremos en septiembre. Todavía no tenemos fecha, pero ya tenemos, Elena Massetto ya me dijo que está disponible, hay que un poco arreglar el contenido y todo, pero seguiremos bajo esta ruta desde septiembre en adelante. ¿Me puedo apuntar? Sí, le ponemos en nuestra lista Por supuesto. y la invitamos también como ponente, profesor. Bueno, ¿No? Los que no están en la lista, por favor, si pueden escribir su correo en el chat, así lo vamos a agregar. Perfecto. Perfecto, hasta luego. Y pues muchas gracias y pues buenas vacaciones de julio y de agosto. ojalá. Sergio, y que se vacunen todos. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, Gabriel. Hasta luego. Cuídense Hasta luego. mucho. Chao, Elena. Chao, Hasta chao. luego. A todos. Hasta luego. Hasta luego.